¿no es cierto? Bueno, ¿qué sigue pasando? ¿Sí? ¿Dónde comienza todo su origen y su transmisión? En un murciélago. Murciélago se dice. Soy disléxico, ya saben. Entonces aquí el murciélago, ¿no es cierto?, es aquel ser vivo que tiene al origen del coronavirus, al virus original. Como el murciélago tiene muchos años de existencia, millones de años en la Tierra, es el que alberga al coronavirus. Para que los animales se infecten, ¿cierto?, tiene que haber un tipo de transmisión. Por ejemplo, la civeta, ¿no?, es un animalito del Asia, que también tiene su coronavirus de la civeta. Y para que se contagie con el coronavirus del murciélago, el animalito tiene que estar con su coronavirus de la civeta. Y este come restos de comidita del suelo que ha defecado el murciélago, porque estos son murciélagos fructívoros que comen frutas, y hacen cacucha y abonan para que crezcan nuevos arbolitos. Pero ahí también sale el coronavirus. Entonces justo él tiene que comer esa cacucha con coronavirus del murciélago, y se encuentran coronavirus del murciélago, coronavirus de la civeta, y ahí mutan. Y se forma una mutación, otro virus. Si no hay eso, no hay. Si yo me lo como en sopa al murciélago, no pasa nada. Ziquito. No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar con mi coronavirus del resfrío. El coronavirus es la segunda causa de los resfríos. El coronavirus del resfrío. La primera causa de resfrío es rinovirus. La segunda causa es coronavirus del resfrío. Y tenemos 4 coronavirus del resfrío. Entonces, pero no el nuevo coronavirus. Entonces, si se dan cuenta, para que el humano se infecte, tiene que pasar del murciélago al hospedero intermediario, que es el animal. Y del hospedero intermediario, donde ha mutado el virus, por las circunstancias que les he dicho, el humano tiene que estar con su coronavirus desresfriado. Y tiene que consumir y contaminarse con el virus mutado del murciélago y el animal. Y tiene que mutar, y luego tiene que transmitir. Entonces, para que suceda eso, tiene que ocurrir muchos error, ensayo, hasta que uno de ellos se dé. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 7 años, cada 10 años. Porque si fuera tan fácil, pues cada semana tendríamos nuevo coronavirus. Si fuera tan fácil, ¿no? Pero no es fácil. Por eso hay que entender cómo comienza toda la macana, ¿no es cierto? Entonces, el murciélago tiene su coronavirus. Existe un animal ya es desconocido, donde muta, que tenía su coronavirus, y luego tiene que haber un humano que se coma que ya tiene un virus del murciélago mutado, porque ese también tenía el suyo, y cuando se lo come, ese tenía que estar con su coronavirus. Y tiene que poder diseminar y hacer contagio humano, y salió el nuevo coronavirus. Si no existe ese proceso con el hospedero intermediario, no se puede dar lugar a una pandemia. Si fuera tan fácil, ya estuviéramos muertos. Cada semana nuevo coronavirus. Otra cosa es variante. Entonces, el hospedero habitual es el murciélago, que es el original, y los intermediarios son diferentes animales, ¿no es cierto?, que pueden ser los que muten a partir del original. Y para transmitir al humano, este humano
tiene que haber consumido uno de estos y ser susceptible. El 85% de la población ha hecho infección, o sea, ha adquirido el virus, pero no ha manifestado enfermedad. Hay gente que dice, ¿yo? Sí, antígeno nasal positivo. Sí, nunca me ha dado infección. Pero, ¿no es cierto? Solo el 10% son lo que salía en la tele. Por ahí ha sido tu papá, tu mamá, 10%. Pero parece más, ¿no? Pero es 10%. Es 10%. Y solo el 5% se complica y entra a terapia intensiva. Y la mitad de esos que van a terapia intensiva, el 2,5% muere y el 2,5% vive con secuelas. Entonces, eso es, digamos, lo que ha ocurrido, en resumen, que vamos a desplegar enseguida. Entonces, el humano adquiere de un hospedero animal y de otro humano, y luego se transmite a otros humanos, y estos humanos, ¿no es cierto?, van transmitiendo a todos, y las variantes es que una espícula del virus puede cambiar un aminoácido y es una variante. Otra cambia, es otra variante. Entonces el virus se ha dado cuenta que le estaban atacando. Ha dicho, no me puedo morir, así como Doria Medina. Entonces ha dicho, no. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha comenzado a cambiar un aminoácido. Es como decir, bueno, hoy día me depilo mi ceja y nadie se va a dar cuenta. Me cortaré mi barba, nadie se va a dar cuenta. Vendré sin lentes, nadie se va a dar cuenta. Sigo siendo el Jololona. Sigo siendo variantes. Eso es hacen hecho estos. Pero no mutaciones. Una sola, la primera. Este es el responsable de todo, ¿no es cierto? Ya está en el Museo de China desde siempre. Se llama Rhinolopus sinicus. Rhino es nariz, Rhinolopus quiere decir nariz monstruosa. Sinicus viene de Chinicus, como la vacuna Sinopharm, de China, Sinopharm. Y este es Sinicus de China. Entonces, este es el murciélago de la nariz monstruosa de China. Y es portador del coronavirus, que se llama coronavirus porque en esta lámina coloreada, su cápside con espículas da la apariencia de la corona del sol. Por eso se llama coronavirus, porque parece la corona de llamaradas del sol cuando se ve al telescopio el sol. Por eso se llama coronavirus, porque parece la aureola del sol que han debido llevar en colegio. Entonces, ¿no? He revisado algunos artículos. Este es del 2015 de Virology Journal y dice el origen del coronavirus en los murciélagos, y dice el Dr. Hu: murciélagos son los reservorios naturales de una gran variedad de virus, especialmente por la emergencia de dos coronavirus emergentes a principios del siglo XXI. Los virus emergentes fueron el MERS y el SARS y el MERS. Entonces, como ya hubo eso, el 2002, entonces ya estaban suponiendo que iba a venir otro. ¿Cuándo? El 2015. Ya estaban anticipando. Chatos, atiendan, va a venir el murciélago, el cucu te va a llevar. Ya estaba escrito, pero nadie Yo siempre les he dicho a mis alumnos que iba a venir una pandemia. Y cuando llegó la pandemia, todos me han llamado. Llama Luna, me han dicho. Se cree que los hospederos intermediarios desempeñan un papel importante en la transmisión. Y sí, porque ellos tienen que mutar para que nosotros nos comamos a ese otro animal y no al murciélago. Comprender el origen del murciélago, de los coronavirus humanos, es útil para la predicción y prevención
de otra emergencia pandémica en el futuro. ¿Cuándo lo dijeron eso? El 2015. Estaban diciéndote que hay que entender la biología del murciélago para saber que va a venir una pandemia. Otro artículo. Este es de la revista argentina de microbiología, también del 2015. Y dice, a partir de un virus ancestral del murciélago, con la probable existencia de un hospedero intermediario, es la fuente de infección para humanos. No dice comerse un murciélago. Tiene que ver esos pasos previos para que tú tengas. Si fuera tan fácil, ya estaríamos extinguidos. Y para que suceda esto, tiene que haber error, ensayo, hasta que resulte uno de esos. Por eso las pandemias son espaciadas. Porque si fuera algo tan común, cada año tendríamos pandemia, ya no existiría el mundo. Entonces, por eso es espaciado, ¿no es cierto? Último artículo. Esto era del mismo año de la pandemia. Una revista electrónica de México, de abril del 2019. En diciembre comenzó la pandemia. ¿Y qué decía estos autores mexicanos? Los murciélagos portadores y responsables de enfermedades emergentes. Son los murciélagos portadores de las enfermedades reemergentes, las que vuelven. Los murciélagos son animales que transmiten más enfermedades virales que cualquier otro ser vivo. Y son los animales más proclives a desatar una pandemia. O sea, está escrito, y esto es solo 3 artículos de los varios que ya te habían avisado que venía la pandemia. ¿Y quién es el que va? El principal, el murciélago, ¿no? Y no los podemos erradicar porque ayudan, son fructívoros, vuelan, hacen cacucha de las frutas que comen y vuelven a crecer semillita, arbolito. No se puede destruir a los murciélagos, ¿no? Entonces, hay varias especies del Rhinolopus, ¿no es cierto?, de la nariz monstruosa, y el lugar donde más habitan es China. Toda esta parte es China, y aquí está la mayor cantidad de murciélagos que tienen al coronavirus original y que pueden causar mutaciones en otros seres vivos. ¿Por qué China? Porque de ahí van a ser. No, es que China han fabricado, los chinos nos van a dominar, ya tenían la vacuna lista, ellos han lanzado. No, ahí está su reservorio natural, su murciélago. Y no hay una especie, hay 5 especies. Entonces es algo natural, niños. No es como alguien les dice, no, han fabricado en un laboratorio. El que fabrica en un laboratorio es Dios. Entonces tienen que entender que esto es biología pura. Y la gente no quiere entender esto. Por eso su pensamiento va a conspiración, que otras cosas más que los antivacunas, ¿no es cierto? Y este es un cuadrito donde te muestra las especies de murciélagos, el origen, la mayoría de China, y los porcentajes de similitud en las muestras humanas. Si te fijas, dice 90%, 92%, 99%, 98%. Entonces, para que vean que sí, el origen es de murciélago para que tú tengas. Entonces, con eso te está demostrando que sí es así. Para recordar, ¿no es cierto?, los virus se clasifican en ADN y en ARN, y esta es la mejor lámina que he encontrado para que ustedes memoricen, ¿no es cierto?, de cadena doble, de cadena sencilla, con o sin envoltura, ¿no es cierto? Y esto tiene que estar en su disco duro para poder entender a los virus. Despacito. Aquí están dibujados los virus, aquí está China, y tenemos una micra. ¿Cuánto miden ellos? Nanómetros. Esto es Photoshop. ¿No ve? Imagínense que me hagan unas pelotitas con macramé para mi árbol de Navidad, una belleza. Mi árbol virulento. ¿No? ¿No? Yo puedo llorar de emoción. ¡Oh, mi árbol!
¿Sí? Y así va un coronavirus, ¿no? Ahí está el tamaño de los virus, para que veas, con un Escherichia coli, ¿no? Aquí está el coronavirus, ¿no? Y esta marraqueta es una, ¿no? Es una Escherichia coli, para que veas cuán pequeños son. Y por eso la diseminación es muy rápida, muy pronto. Este es el primer afiche que sale de la Asociación Española de Pediatría. La Asociación Española de Pediatría, si ustedes buscan de la AEP, hacen estos infogramas. Este es infograma, lo que tienen que exponer. Este es infograma, que en una sola cosa dice todo. ¿Sí? Los que si hacen bien, a mi grupo yo les he dicho, lo podemos publicar como artículo de actualización. Si hacen buen infograma. Si ustedes quieren que se publique, pues podemos charlar y podemos ver en texto. Esto volverlo texto. Este es un resumen. Se pueden publicar infogramas, ellos publican infogramas. La Asociación Española de Pediatría. Y con puro infogramas tú aprendes vacunas, aprendes tratamiento, aprendes todo. ¿Se puede publicar? Sí. Le podemos decir a las revistas Cuadernos o a las revistas de la Sociedad Científica que nos publiquen nuestros infogramas, pero tienen que ser con base científica. Si son así hechos a la quete y no se entienden, no sirven. Fíjate, aquí está la familia, son familias de los coronavirus, ¿no es cierto? Hay 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma. Y cada uno de estos tiene unos reservorios animales, aves, y el alfa y beta solamente está el hombre. Y estos dos, los 2 alfa coronavirus y 2 beta coronavirus, son los del resfriado común, que son la segunda causa de resfriado en el mundo del humano. Y dentro del beta coronavirus están los 2 primeros de la pandemia, el SARS y el MERS. Y aquí dice el SARS, ¿no es cierto?, con una letalidad del 9,5% y el MERS con una letalidad del 34,4%. Aquí están los 4 coronavirus del resfrío. Y esta es del 2020, del 3 de febrero, la primera identificación del nuevo virus. Origen Wuhan, había 14,000 casos, 2,1 de letalidad. Se mantuvo la letalidad. Solo 2% de letalidad. Parece más, ¿no? Pero cuando haces estadística en salud pública, sigue siendo 2,1%. No es más. Parece más, porque la tele agranda. ¿No es cierto? Y, ¿no es cierto?, se llamaba 2019 NCOV, nuevo coronavirus, para febrero. Esta imagen es para diferenciar entre el coronavirus y la influenza, que ahora está de moda. Si te das cuenta, ambos producen infección respiratoria. Ambos producen fiebre, tos, ¿no? Pero la diferencia es que la influenza te produce dolor muscular, mientras tanto que el coronavirus, anosmia y disgeusia. Entonces muchos de mis alumnos me han dicho, doctor, me ha dado coronavirus, qué bien, le he dicho. Pero me ha dado ahora influenza, qué mal. Sí, doctor, peor que el coronavirus, porque el dolor muscular es como si estuvieran apaleándote. Te duele tu espalda, lumbalgia, no puedes moverte. Entonces los síntomas son más agresivos de la influenza. O sea que para que vean, y acuérdense, 85% ha hecho infección y no enfermedad. Entonces tienen que ver ustedes con ojos de epidemiólogo, no con ojos de noticia amarillista de la televisión. Tienen que ver con ojos de médicos. ¿Sí? Entonces ahí cambia tu percepción. Los antivacunas se ríen, pues. Entonces, digo, me he comprado un libro y dice el libro de vacunas.
paciente, mujer en Filipinas que le vacunan, sale del consultorio y muere. Y los antivacunas, ahí está, ha muerto. Sí, sale del consultorio, se tropieza, cae de cabeza y muere. Esa era la verdadera causa de la muerte de esa señora que se había caído y se había golpeado su cabeza y murió después de la vacuna. Pero no por la vacuna, por la caída. Y entonces, eso es una chicanería, pero genial. Es un libro de solo eso. Todo lo que dice la prensa y la continuación, lo que no dice. Un libro. Hay para vender todavía. Se llama Apuntes. Para que se den cuenta cómo la gente manipula lo que le corresponde. Y, ¿no es cierto? La diferencia aparte es más grande, miren, el rojito, más grande que el de la influenza, pero lo que yo quiero que vean es la longitud del genoma. Cuando hablan y dicen, no, más tiempo está en la superficie de las mesas el coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene mayor longitud de pares de kilobases. Tiene mayor longitud de pares de kilobases en su genoma. Por eso, si ustedes quieren, más peso, más tiempo de permanencia en la superficie. Él está un día, él puede estar 3 días. Por eso nos hemos contagiado más, porque podía estar más tiempo en la superficie. ¿Por qué? Por sus pares de kilobases, si tú quieres, por su peso. No se pesa, pero es los pares de kilobases lo que hace que esté. Esta es la fotografía oficial del CDC. Han hecho una reconstrucción. Ahí tienen su espícula de la envoltura, la E, la espícula S, la M y la D, hemaglutinina y esterasa. ¿Qué tenemos que aprender? Que la proteína S se llama spike, de espícula, y favorece la fusión a la membrana del de la célula respiratoria y el ingreso del virus. La matriz proteica, la proteína M, produce la estabilidad del virus, y la proteína E de envoltura, la salida del virus. Una hace que entre, la otra que se estabilice y la otra que salga cuando ya se ha replicado. Y su receptor, ¿qué se llama? Es la enzima convertidora de angiotensina 2. La convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en todo el cuerpo. Entonces, la mayoría de nuestros órganos tiene este receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y como la mayoría de nuestro cuerpo tiene ese receptor, entonces por eso nos ha afectado a casi todo nuestro cuerpo. Hay coronavirus gástrico, coronavirus renal, coronavirus hepático, coronavirus neurológico. ¿Por qué? Porque ese receptor había estado en todos los órganos. Entonces, ahí está la respuesta por qué ha atacado a todo nuestro cuerpo. Primero es el respiratorio. Y cuando ya se agotó el respiratorio, dicho, ahora sí, guerra civil, ¿no? Y se ha ido a los otros órganos y nos ha destrozado, ¿no es cierto? Y cuando entra, ¿no es cierto?, a la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no es cierto?, ingresa y se pueden formar hasta de 10.000 a 100.000 nuevos virus después de su ingreso por un virus en la célula hospedera. Se replica entre 10.000 y 100.000, ¿no es cierto?, por virus que ingresa. Y el 11 de febrero sacan el nombre oficial. Entonces, el nuevo coronavirus ahora se llama oficialmente SARS-CoV-2. Y el de la primera pandemia, SARS-CoV-1. ¿Y qué es SARS? Síndrome respiratorio agudo. No es síndrome agudo, es síndrome respiratorio agudo severo.
SARS-CoV-2. Y la enfermedad se llama de coronavirus, virus, y de disease, que es enfermedad en inglés. Entonces es la enfermedad por coronavirus del 2019, COVID-19. Y se dice la COVID, porque es la enfermedad, no es la enfermedad. Entonces hay macanas que hay que aprender. Yo critico mucho. Echerichia coli. No, Escherichia coli. Si dices Echerichia coli es como decir jololona. No, mal está, ¿no? Es decir, Escherichia coli. La COVID-19. Porque es la enfermedad y no es la enfermedad. Y entonces, este virus es pleomórfico, que quiere decir que puede ser esférico y también helicoidal, es de genoma ARN, y en Bolivia se determinó que el caso clínico era sospechoso si tenía 37,5 o más. ¿Cuánta temperatura normal según Harrison? 37, más menos 0,5, o sea 36,5 a 37,5. Como el límite es 37,5, más de 37,5, ¿qué es? Fiebre. Y eso lo dice Harrison. Entonces, si tenía más de 37,5, ya es fiebre, ya es síntoma en la pandemia de qué es. Más tos, dolor de garganta, dificultad. Esto era al principio. Ahora, si estás con esto, influenza o también coronavirus, porque se siguen enfermando con coronavirus. La pandemia no ha terminado, niños. Sí se ha suspendido el usar medidas de protección, menos en los colegios. En los colegios, como hay IRAS, infecciones respiratorias agudas, por el invierno, han vuelto al barbijo. En la universidad no, porque se armaría un despelote, ¿no? Porque ya están, ¿no? Y nos estamos enfermando mucho. Yo ya estoy hablando bien, he estado casi un mes mal. ¿Por qué? Porque los virus están mejorando. Dicen, ahora hay que matarlos, están débiles estos chatos. Entonces, para ser testeado, entonces los médicos, ¿no?, pasaban el filtro. Tenías 37,5 más un síntoma. No sentías olor, no sentías gusto, o tenías tos, o ya tienes dificultad respiratoria. Listo, laboratorio, chao, a tu cama, no vienes a trabajar. ¿Por qué? Porque esa persona podía empeorar hasta entrar en neumonía y entrar en terapia intensiva. Entonces, a los médicos se les ha comenzado en esta segunda lámina a hacer de diferente manera. Las fases de la COVID son 3. La primera, el estadio 1, es la temprana. ¿Qué pasa aquí? Síntomas leves, anosmia, fiebre, diarrea, ¿no?, linfopenia, y aquí te puedes curar. Pero si tú empeoras, entras a la fase 2, que es la pulmonar. En la fase 2 tienes 2A y 2B. Aquí ya tienes dificultades respiratorias. ¿Por qué tienes disnea? Porque comienza la tormenta de citoquinas. La respuesta inflamatoria, mayor cantidad de neutrófilos, inflamación. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? No puedes respirar. Y si pasa a la 2B, tiene que ser internado, intubado, porque ya no puede. Y los de aquí, a los que en la fase 3, terapia intensiva, 50% lo más sobrevive y 50% se muere. Entonces, por culpa de esto, de la respuesta inflamatoria no deseada, se ha muerto la gente. O sea, tu organismo, ¿qué ha dicho? Nos está envenenando el coronavirus. ¿Qué hacemos? Neutrófilos, salgan, inflamen. Y nos han matado. Por eso que había que tomar corticoides. Y la gente iba, corticoides, no hay, porque la gente se iba a intoxicar. No saben tomar corticoides, hay que saber tomar corticoides. Entonces, tú, no es que te faltaba inmunidad, te sobraba. Y ustedes, jengibre, ángeles fritos, te falta inmunidad, te sobraba. Por eso te has muerto, para que veas. Entonces,
Aquí en la primera fase vamos a pasar rápido, tos, fiebre, ¿no? Fase temprana, síntomas leves, no pasa nada, y la mayoría son asintomáticos en cualquiera de sus estadios. 85% ha sido asintomático y han adquirido inmunidad. En la fase pulmonar ya hay, ¿no es cierto?, viremia. Aquí inicia la cascada inflamatoria con daño tisular, daño del tejido pulmonar. Empeora el paciente, hay disnea, no puedes respirar, hay insuficiencia, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el paciente con síntomas leves y moderados o graves, que ya comienza a tener sintomatología. Y los pacientes deberían venir, esto me mandaba el doctor Mayber Aparicio, que era el director de epidemiología, mi mentor de maestría, y me decía, ¿qué es? Yo le decía, infiltrado pulmonar marginal y basal. Infiltrado pulmonar marginal y basal. Entonces, como ya no había las pruebas de PCR y no existían todavía los antígenos rápidos, entonces se diagnosticaba con tomografía, pero como no tenemos plata, con radiografía. Así se internaba la gente. Entonces, ¿dónde están las marcas? Ahí. Infiltrado pulmonar marginal y basal. Yo he buscado el libro. ¿Será cierto? Sí, como estaba de ocioso, me he dedicado a leer todo lo que he podido. Las anormalidades predominantes en la TAC son la consolidación y o opacidad en vidrio esmerilado de distribución bilateral, periférica y basal. Entonces estaba diciendo que así se diagnostica coronavirus. Con esto internaban, no había pruebas. No tardaban, había tanta demanda de pruebas que las pruebas tardaban un mes en dar, y hasta ahí te morías. Entonces con radiografía, internación. Un dirigente de fútbol ha llegado así, pero no tenía síntomas. Y su esposa ha dicho, no va a pasar nada. Internalo, señor, está mal, pero ni tose. Al día siguiente, bilateral, y se murió. Ya se deben imaginar quién. Este es otro que me ha mandado. Este es bilateral. Mira, esas manchas blancas son infiltrados. No es una mancha como neumonía. Es parches. Infiltrado de neutrofilia. Inflamación por todo el pulmón. Y esto es coronavirus. Entonces, ahí en la tercera fase ya no había vuelta que dar, ¿no es cierto? Compromiso pulmonar, tormenta de citoquinas, mucha inflamación, y entonces el paciente llegaba a hospitalizarse. Los que habían pasado la primera etapa salían inmunes, los que no se hospitalizaban con riesgo de muerte. Entonces aquí puedes ver que en el estadio 1 hay síntomas leves, fiebre, tos seca. En el 2, disnea, radiografía normal, hemos visto. Y el 3, ya hay sepsis, insuficiencia renal, cardíaca aguda. Entonces, eso era lo que ha sido el famoso coronavirus, ¿no es cierto? Y algo para que se deleite, esto revisé del New England Journal y decía, ¿cuál es la estabilidad del SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2? Entonces, en el cobre, que es el metal donde es antibacteriano, es el que no se contamina, por eso las señoras tienen té de cobre, no se infecta, repele las bacterias. Si no sería té de oro, ¿no ves? Té de platino, así como los premios, ¿no? Entonces, ahí hay menos tiempo de permanencia del virus en el cobre, no más de 4 horas. Pero en el cartón, 24 horas. Y en el acero y plástico, hasta 72 horas, 3 días. Entonces podía estar una persona a tocar un cuaderno y vos tocabas el tercer día y te contaminabas. ¿Por qué? Por sus pares de kilobases. Por eso ha habido más infección, porque estaba más tiempo en las superficies. ¿No es cierto? En aerosoles,
con una vida media de 1 hora y media, hasta 3 horas. Si alguien tosía y pasaba a alguien, se infectaba, porque 3 horas podía estar el virus ahí volando. Entonces, por eso que no había que toser y andar con barbijos y ventilar los ambientes. Por eso se infectaba la gente, ¿no es cierto? Y entonces, a lavarse las manos. Si tú te lavas las manos, este virus tiene una envoltura. La envoltura es una bicapa lipídica. Si yo utilizo el surfactante, que es el detergente, ¿qué hace? Atrapa la bicapa lipídica y la saca el jabón. Entonces daña la envoltura del virus y el virus queda sin protección. Entonces lavarse las manos, efectivo. Ya voy a acabar. Como no es un ser vivo, ¿no? Se inactiva con desinfectantes 1 minutito. Alcohol, 1 minuto, muere el virus. Las bajas temperaturas, ¿qué hacen? Viables hasta 1 semana. ¿Qué hacen las altas temperaturas? Hasta 72 horas. Decía, en la altura no vive el virus. Mentira, en la altura vive 1 semana, más que en el trópico. Entonces es más peligroso aquí. Y la gente decía, no, nos protege la altura, ni que fuéramos futbolistas, ¿no? ¿Sí? Y en la superficie 72 horas y en el aire 1 hora promedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lavarse las manos, reposo, beber líquidos. ¿Qué había que tomar? Antigripales. ¿Qué tiene el antigripal? Paracetamol. ¿Qué es el paracetamol? Antipirético, analgésico. ¿Qué tiene además el antigripal? Antihistamínico. ¿Qué es el antihistamínico? Cloranfenicol, clorferinamida o fenilamida, que es antihistamínico, para que no salga moco, para que no haya tos. Y tomar en oral. Así había que comenzar el tratamiento. Entonces, ¿qué ha hecho el alcalde de Villa? Ha regalado cajita feliz. ¿Qué tenía la cajita feliz? Tenía aspirineta, ácido acetil salicílico. ¿Para qué? Para evitar anticoagulante, porque se estaba coagulando tu sangre y te morías ahí coagulado, tenía que fluir. Ibuprofeno como antiinflamatorio más antigripal, doble. ¿Sí? Acitromicina. ¿Por qué acitromicina si es antibacteriano? Podías hacer una neumonía bacteriana por déficit, entonces te estaban protegiendo para que las bacterias oportunistas no te maten. Ivermectina. Bueno, han tenido que dar ivermectina, se da cada 15 días. ¿Qué hace? Sale por la piel, entonces cuando entra el bicho, ¿no es cierto? No le gusta el pH, no le gusta la sangre y se muere y se va. Entonces era como un repelente de moscas. Finalmente, omeprazol, porque tanto medicamento, un protector gástrico. Han traído remdesivir, 2.000 bolivianos. Nunca hizo efecto. ¿Por qué? Porque era más propaganda. Entonces la gente salía así, con botas, con cámaras desinfectantes. Nunca hemos tenido en la facultad cámara desinfectante. Con gorro, con impermeable. Ya parecía carnavales. ¿Con qué hay que salir? Máximo, barbijo, protector ocular, máscara facial. Lo único. Así que para terminar, niños, ¿no es cierto? Lo único que quiero decirles es que me han fallado. No se han lavado sus manos y se han enfermado, ¿no? Me han fallado. Así han sacado en esa semana del coronavirus hace 4 años y esto se ha llenado porque yo decía, lávese las manos y como no se han lavado, esto han sacado. Entonces, para que recuerden, así tienen que lavar sus manos. Eso es todo y gracias. Por si acaso hay un artículo de la Sociedad Científica que es escrito y ahí está todo el resumen.